buenas tardes. Somos el equipo trabajando en la comunidad, conformado por Ofelia Aguilar Hernández, Graciela Martínez Hernández y Pilar Aide Rodríguez Figueroa. El presente trabajo es una entrevista para la asignatura de Salud Pública impartida por la profesora María Eugenia Fragoso Castañeda en la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social en el Sistema SOAYED, para conocer las funciones y actividades desempeñadas por el Departamento de Trabajo Social. A la trabajadora social que concedió la visita y la entrevista, licenciada María Elena Orduña Sánchez, en el Instituto Nacional de Cancerología, conocido por sus siglas INCAN, que se encuentra ubicado en Avenida San Fernando número 22, Colonia Sección 16 Belisario Domínguez, Delegación Tlalpan. La organización legal del instituto se estableció inicialmente en el decreto de 1946, después de la promulgación de su ley orgánica en 1950, misma que se modificó en 1982, con ligeros ajustes normativos. En 1987 se estableció la Junta de Gobierno como órgano superior de dirección y el 23 de mayo del 2000, al decretarse la nueva Ley General aplicable a todos los institutos nacionales de salud, se definieron los ordenamientos que regulan el funcionamiento del tercer nivel de atención en salud. Con base en ella, el Instituto Nacional de Cancerología tiene las siguientes funciones sustantivas: la investigación científica, la formación de recursos humanos especializados y la atención médica de alta especialidad en el campo de las neoplasias malignas. El INCAN es hoy un organismo moderno con infraestructura y personal adecuados que le permite enfrentar día a día el reto que representa actualmente el cáncer en nuestro país como segunda causa de muerte. El 25 de noviembre de 1946, bajo el régimen del presidente general Manuel Ávila Camacho, por decreto presidencial nació el Instituto Nacional de Cancerología, transformándose y dando cavidad a los servicios de consulta externa, laboratorio, rayos X y patología, entre otros. Inició sus funciones en la época posrevolucionaria, con un modesto dispensario llamado Dr. Ulises Valdés, ubicado en el 131 de la calle del Chopo, teniendo como antecedente lo que hoy es el Hospital de la Mujer. Aún no se tienen antecedentes precisos del área de trabajo social en el instituto. Sin embargo, Maritza García refiere que desde los años 60 del siglo XX, en la confirmación de las áreas y departamentos que integran el INCAN, Trabajo Social formaba parte del departamento de primera consulta y era su responsabilidad la elaboración de historias clínicas, determinar el diagnóstico inicial y canalizar al paciente al servicio correspondiente. En el departamento también se encontraban un jefe de área, 4 médicos adscritos y una enfermera. Posteriormente, en 1970 y 75, se consolidó como tal el Departamento de Trabajo Social, comenzando a realizar los primeros estudios socioeconómicos a pacientes, lo que permitía asignar un nivel socioeconómico, propiciando que se recaudaran las primeras cuotas de recuperación, ingresos económicos que fueron provenientes del 70% de la población entrevistada. Esta acción incidió directamente en favor de los usuarios, ya que los ingresos optimizaron los servicios, permitiendo intervenir quirúrgicamente a 867 pacientes. Y se brindaron 1.158 aplicaciones de sustancias radioactivas. La misión del INCAN es desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en México. Su visión es líderes en la generación de estrategias para controlar el cáncer y reducir su impacto como problema de salud pública en México. El objetivo es coordinar, organizar, promover y difundir las actividades relacionadas con la investigación clínica en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Buenas tardes, María Elena, pues agradecemos mucho el que nos hayas permitido hacerte esta entrevista. Sabemos que estamos en contingencia y esto es una gran oportunidad para nosotros, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Ofelia Aguilar Hernández
y vamos a hacer una entrevista porque queremos conocer más a fondo el quehacer del trabajo social. Entonces, iniciamos. ¿Sería tan amable de darnos una semblanza de su formación profesional? Bueno, estudié la carrera técnica en trabajo social en una escuela de asistencia social que ya no existe, es del Nacional Monte de Piedad y del García Conde, que ahorita también ya desapareció el año pasado. He ejercido a nivel privado, trabajé en Fundación para Estudios de la Población, actualmente en Exfam. ¿Todavía no existe? Sí, No, ya no existe. Sí, todavía existe. Y estuve ahí, el último puesto que tuve fue como coordinadora regional y renuncié. Desde el 86 estoy trabajando aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. He tenido varias funciones en este tiempo. He trabajado como coordinadora de proyectos, como apoyo a pacientes con quimioterapia. También apoyo a la jefatura de trabajo social, he tenido cargos de supervisión y ahorita estoy como personal operativo en el turno especial de fines de semana. Okay. ¿Sería tan amable de comentarnos un tanto de su formación académica? También después de la carrera técnica hice la licenciatura en trabajo social en la ENS y nada más. Ok. Bueno, pues tengo un diplomado también en administración de servicios de salud y ya. Bueno, pues ahora quisiéramos pasar al siguiente punto, que es el entorno institucional, y nos gustaría conocer, pues nos comentó que trabaja aquí desde el 1986. ¿Nos podría comentar un poco sobre la historia del instituto? Bueno, de la historia del instituto, tiene más de 70 años, 75, algo así, de ser creado. Empezó en un pabellón en el Hospital General de México. Yo creo que casi todos los institutos surgieron del Hospital General de México, el hospital más antiguo, y me imagino que al darse cuenta de que hacía falta como que dividir las especialidades, fueron creando áreas. Hubo un pabellón que se ocupaba de oncología, después pasó a independizarse y estuvo creo que en Niños Héroes mucho tiempo, y conforme fue creciendo el cáncer, la necesidad de atender a más población, pues se fue creciendo también. Tengo entendido que en el 85, algo así, o un poco antes, ya estaban aquí en el edificio viejo en San Fernando 22, y ahí fue también creciendo, hasta que ya no hubo espacio y hubo necesidad de crear una nueva área, por lo cual se construyó un puente que dicen que es un puente que une dos mundos, porque pues es la parte antigua de la historia del cáncer con la modernidad, que este edificio se considera como un edificio inteligente, y pues la verdad es que sí ha crecido muchísimo. Bueno, ¿nos podría describir de manera muy general cuál es la estructura del instituto? ¿Cómo está como conformado? Es un instituto, se me fue, tripartita, dependiente de la Secretaría de Salud. Tenemos un patronato y recibe pues el subsidio también del gobierno, y también se mantiene por parte de cuotas de recuperación, por lo cual pues es importante la atención de nosotros para
asignar niveles socioeconómicos a través del estudio socioeconómico. Okay. ¿Y específicamente qué tipo de población es la que atiende? Solamente pacientes con diagnóstico oncológico. Y en relación a su derecho a audiencia, que no cuenten con servicio social, que tengan un problema oncológico y que sean mayores de edad. ¿Tienen que ser ya los casos confirmados o Sí. con sospechas? No, lo ideal, recibimos pocos pacientes con sospecha, porque hay algunos tumores, por ejemplo, que son muy visibles. Entonces puede ser que ese paciente sea recibido simplemente porque desarrolló ese tumor que es muy visible y con eso lo puedan recibir en la preconsulta, pero primero tienen que elaborar estudios. La mayoría de los pacientes deben traer ya un diagnóstico oncológico confirmado. Okay. ¿Y cuáles son exactamente los tipos de servicios que ofrece? Todo es en atención al cáncer y sería ¿Cualquier tipo de cáncer? Cualquier tipo de cáncer, sí. ¿No hay alguna especialidad en algún tipo de cáncer? Es que todo se divide por especialidades, en cabeza y cuello, tumores mamarios, gastroenterología, ginecología, piel y partes blandas, pero en general es neumología, o sea, en cualquier parte que surja el cáncer, lo atendemos aquí. Pues muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Martínez, estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuamos con la entrevista. Nos ofreció un manual con respecto a las funciones del trabajo social. Nos explica que es de acuerdo a las áreas y al puesto donde se encuentra cada uno de los trabajadores. Así es. De forma breve, ¿qué nos podría decir con respecto a las actividades que usted actualmente hoy ejerce? En el área de trabajo social de hospitalización, que es donde estoy trabajando en el turno de sábados, domingos y días festivos, es una jornada acumulada y aquí básicamente recibimos pacientes que se ingresan para cirugía, quimioterapia, tratamientos específicos, urgencias y pues ahorita actualmente pacientes en el área de COVID. Todos tienen que pasar por esta área para hacer el ingreso de hospitalización. Básicamente las funciones que realiza trabajo social son de gestión, información, orientación. Rara vez tenemos que hacer estudios socioeconómicos, sobre todo para actualizar datos de los pacientes que ingresan, porque nos han tocado recibir pacientes ya de mucho tiempo que no, como ya manejamos, no sé si se aprecia en el expediente electrónico, entonces necesitamos que se vea aquí quede ya plasmado el estudio socioeconómico, y muchos pacientes que son ya viejitos no tienen el estudio socioeconómico en el expediente electrónico y por eso lo tenemos que actualizar. Ok, muy bien. ¿Existe actualmente programas dirigidos a los sectores de población que hoy atienden? Sí, en el área de hospitalización teníamos un programa de orientación a los pacientes que ingresaban para cirugía. Se les daba una plática de inducción sobre el proceso administrativo que se llevaba a cabo para poder ingresar para cirugía y para egresar. O sea, cuáles eran los procedimientos y se aclaraban todas las dudas en torno a sus procedimientos de cirugía. Pero esto se suspendió a raíz de la pandemia, pues porque ya no podemos trabajar con grupos, y eran grupos pues muy numerosos, de 20 personas o un poco más. Fuera de donde realmente viniera, fuera del Estado de México, O sea, norte del tenemos país. pacientes de toda la República Mexicana,
pero estos específicamente eran pacientes que ingresaban para cirugía, o sea, ya estaban programados para una cirugía y se recibían con a familiar. Mira, por ejemplo, aquí te muestro el programa diario de cirugía. Estos son los pacientes que se van a operar el día de mañana, que es lunes. Regularmente, ahorita, debido a la pandemia, pues son pocos los que se operan. Entonces recibíamos paciente y familiar, entonces se duplicaba la población que atendíamos. Ahora ya no. Y actualmente, hoy, es más rápido esto o era con el proceso de antes más rápido. No, se ha simplificado mucho con esto y los procedimientos son más efectivos y más rápidos. Y definitivamente pues la tecnología nos ha ayudado mucho, aunque a veces se nos cae la red y entonces, ¿qué les cuento? Sí. Muchas gracias. Como profesional de trabajo social, ¿cuál consideras que es la mejor forma de orientar al derecho ambiente o al paciente para que evalúe los riesgos reales de la actual situación de salud, hablando de lo que es el cáncer? Yo creo que siempre la orientación y la educación ha sido lo mejor en torno a esto. Yo personalmente, en mi experiencia profesional, lo he comprobado, porque un paciente con conocimiento, o sea, si tú lo vas educando, le vas enseñando desde que llega por primera vez, que no saben nada, o sea, lo único que saben es que tienen cáncer, y para la mayoría cáncer significa muerte. Entonces es una noticia que devasta a cualquiera, se bloquean y de momento no saben ni qué hacer, pero parte del trabajo de nosotros es irles orientando y dando la información de manera dosificada para que la vayan procesando. O sea, primero, el primer paso, vamos y hacemos esto, va, lo hace, regresa, le orientas en lo que sigue, y poco a poco, entre el conocimiento, o sea, la información que le vas dando y la práctica que va haciendo, al ratito ya se vuelven todos unos expertos en manejo de la información y del procedimiento. El que conozcan lo que es la enfermedad que tiene cada uno, o sea, si es un cáncer de mama, un cáncer de cabeza y cuello, cuáles son nuestros protocolos de atención, tú les vas guiando y les vas dando información, tienen como más herramientas para poder tomar decisiones asertivas para ellos. No es lo mismo que el doctor le diga, sabe que tiene un cáncer de mama y el procedimiento, el protocolo que manejamos aquí es primero quimioterapia, 3 sesiones, luego cirugía y luego otras 3 sesiones de quimioterapia junto con radioterapia. Ese es el procedimiento médico y el tratamiento que va a recibir para poderla ayudar. Pero trabajo social le dice, sí, es cierto, este es el protocolo de atención, pero mira, la quimioterapia que vas a requerir es a base de tales medicamentos que tienen un costo aproximado de tanto, y entonces vas viendo el panorama, porque tú ya lo entrevistaste y ya sabes más o menos cuál es la situación familiar, desde cuáles son sus redes primarias de apoyo, de qué estado o de qué localidad viene, si consideras que en sus comunidades pueden tener redes institucionales también que les apoyen, y entonces todo eso tú ya tienes conocimiento y lo viertes hacia el paciente y su familiar, le planteas el panorama al que se está enfrentando para que tome la mejor decisión al respecto. Hay gente que sin un solo recurso económico ha recibido, por ejemplo, trasplantes de médula ósea con costos de más de 100,000 pesos o mucho más, y han gestionado ellos mismos los recursos para poder salir adelante en ese tratamiento. Y todo ha sido con la orientación y la guía de trabajo social. Muchas gracias.
ahorita me surgió una pregunta. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen por parte del médico un diagnóstico y tratar de comprender un golpe muy fuerte para ellos, caen en depresión? Trabajo social, ¿qué hace en ese momento? Trabajo social tiene mucho contacto aquí con el familiar realmente y los pacientes. Entonces, cuando uno va percatándose de cuál es el sentir, ya sea del familiar o del paciente, lo primero que hacemos pues es informarle al médico para que a su vez ponga nota y le den canalización al área de psico-oncología si así lo creemos pertinente, y empiece a recibir apoyo de psicología. Muy bien, muchas gracias. En estos años de experiencia, ¿has tenido o has dado atención en momentos de crisis? ¿Y cómo ha actuado trabajo social? ¿Qué ejemplo sería la pandemia? Sí, o sea, desde que llega un paciente por primera vez, ya tienes que hacer contención en crisis, porque llega a la preconsulta y de ahí con la esperanza de que le digan, ¿sabe qué? Pues no es cáncer, váyase a otro lugar o que le hagan otra cosa. Pero lo reciben en preconsulta y lo canalizan al servicio de la especialidad, ya sea cabeza y cuello, neurología, mama, gastro, ginecología, hematología, y los canalizan, y lo primero que hacen los médicos es decirles su diagnóstico. O sea, tiene usted cáncer en esta parte, vamos a recibirlo, vamos a empezar el protocolo diagnóstico, le vamos a hacer estudios y para que podamos confirmar la enfermedad y saber para qué tratamiento es candidato. Entonces desde ahí ya llegan a trabajo social para el estudio socioeconómico, con el bloqueo de tanta información que les acaban de dar. Muchos llegan con nosotros ya enojados o ya todos perdidos, confundidos, llorando, y desde ese momento hay que tratar de ubicarlos para que puedan continuar con el proceso administrativo y continuar con sus estudios y que puedan recibir el tratamiento. Te voy a preguntar aquí algo. ¿Qué técnicas tú utilizas en específico en estos momentos para atender las crisis? Primero hay que escuchar cuál es la queja que el familiar o el paciente trae, tratar de ser empático con ellos, conocer cuál es su versión de los hechos, y en el momento en que tú empiezas a escuchar a la gente y si te percatas de que su queja es real, que sí hay algún error en lo que se cometió, que uno reconozca ante ellos que hicimos algo mal, aunque sea involuntariamente, hace que la gente empiece a bajar su estrés y ya no esté tan enojado en el momento. Esa es una parte. Ahora, si están equivocados en su queja o en su sentir, que no es una visión correcta de los hechos, sería en el momento, de manera empática, tratar de validar su sentir, pero haciéndoles, como que ampliándoles un poco más la información. Entonces es la forma más o menos que se ha abordado aquí, porque también algunas veces puede uno actuar como, no recuerdo bien cómo se llama la técnica, pero algo de niebla, hacer como que... Transferencia, ¿no? No una transferencia, sino hacerles sentir que están confundidos en su sentir, y como que no pasó nada, solo escuchar que hablan, y repetirles uno, por ejemplo, en el reglamento, que lo dejé allá, lo que dice ahí, por ejemplo, no puede pasar alimentos, y uno, el familiar está quejándose y diciendo, y uno, sí, pero en el reglamento dice que no puede pasar alimentos.
Y sigue hablando y sigue hablando, pero en el reglamento dice que no puede pasar alimentos. Y entonces la gente así como que, bueno, ya entendí que no puedo pasar alimentos y que no voy a poder resolver de otra manera esta situación, y entonces pues terminan aceptando que no lo van a hacer, ¿no? De alguna forma. Pero eso no es tan funcional. O sea, yo he visto que la mayoría de las compañeras actúan de esa manera. Sí, efectivamente la gente se va y ya no presentan su queja o ya no dan seguimiento a esto y aceptan el que no pueden pasar alimentos. Pero el que tú los escuches, les hagas sentir o les des una explicación del por qué no es correcto lo que quieren hacer, como que los tranquiliza un poquito más. Entonces, pues siempre la empatía es lo que ha funcionado y resuelto la mayoría de estas cuestiones de crisis. Duda, cuando el paciente presenta una queja como la acabas de mencionar, pero de otro grado, ¿ha pasado situaciones cuando trabajo social no está de acuerdo con la área médica? Sí, la mayoría de veces vienen aquí. Hace rato llegaron a quejarse porque no le daban información adecuada por parte de los médicos, no les hacían caso, que querían que el paciente estaba presentando convulsiones y que querían que les hicieran cierto estudio. O sea, uno escucha todo lo que el sentir de ellos, como que con más tiempo, les dedica uno un poco más de tiempo de lo que los médicos les podrían dedicar. Entonces uno ya identifica realmente cuál es la esencia de su queja o de su sentir, y uno lo simplifica, le resume al médico cuál es la cuestión. Entonces con nosotros obviamente hablan a otro nivel. Nos pueden responder por qué sí, por qué no, nosotros argumentar, y así llegamos a un punto en el que podemos beneficiar al paciente y todo el mundo. ¿Hay comités de trabajo interdisciplinario para ciertos casos? Sí, está el comité de ética, y hay muchos comités de expediente clínico. O sea, se revisan muchas cosas, y en todos los comités existen todas las disciplinas, hasta participación de pacientes. Ahorita que mencionas eso, ¿cómo manejan la discrepancia entre un profesional en algún plan de tratamiento, de rehabilitación o de diagnóstico, cuando existen esas diferencias? Más que nada es pues a través de la comunicación, del diálogo. O sea, ¿No hay un proceso? Sí, no, realmente, o sea, así concreto, pues no. Si nos damos cuenta de que algo no está funcionando por una queja que exista de algún paciente o familiar respecto al tratamiento, te repito, es más que nada investigar, revisar bien expediente, conocer bien la situación, el sentir de todas las partes, y poder dialogarlo con los médicos para que vean cuál es el enfoque de todo el mundo, y en base a eso ya puedan corregir o encaminar o tomar la decisión correcta. Bueno, pues la pandemia, sin lugar a dudas, nos sorprendió a todos nos ha cambiado la vida, pero creo que al sector salud más. ¿Nos podrían platicar brevemente qué cambios fundamentales se han dado en este instituto respecto a la pandemia COVID y cómo lo están trabajando? Desde el momento en que iniciamos esto, pues empezar a habilitar áreas que estaban en estricto aislamiento, empezar a tomar las medidas de higiene indicadas, como es el uso de cubrebocas, de gel, el sanitizar las áreas. Todo esto a través de la guía de nuestro director, que empezó a organizar comité con
Los encargados de esto son el servicio de infectología, que son los que están liderando toda la información y la situación de los procedimientos, modificar los procedimientos para el ingreso de pacientes. Primero se citan para hacer hisopado y tomografía y corroborar que están libres de COVID, pedir el aislamiento antes de la cirugía para que puedan ingresar a hospitalización. Okay. El procurar que las cirugías y las estancias hospitalarias de cualquier otro padecimiento sea lo más breve posible también, que traten de pasar su recuperación más en casa que en el hospital para evitar contagios. Y concretamente, ¿cuáles son los objetivos del área de trabajo social en estas, más que objetivos, sería cuáles son las funciones de trabajo social ante esta pandemia dentro del instituto? Tiene más que ver de gestión, de coordinación, de orientación hacia la familia. Tenemos una base de datos en las que ingresamos a todos los pacientes con actualización de teléfonos, porque tenemos que llamar a los familiares constantemente para pedir que vengan a traer medicamentos, material y las cuestiones de aseo personal de los pacientes. Entonces diario se hacen llamadas, tenemos que tener nuestra base actualizada y pues para funciones de estadística, ¿no? Para ir llevando el seguimiento de cuántos casos tenemos, quiénes son empleados, porque también a los empleados se les está atendiendo aquí, los que se contagian y los pacientes. Y exactamente dentro de dentro de este proceso de pandemia, ¿hay un protocolo de atención a la pandemia? ¿Es algún documento que se haya generado para que todo marche igual para atender a la pandemia? Pues más que nada son los que elabora el área de infectología, que son las guías para atención, que nos los van pasando por escrito. Aquí debo tener algo como sí, creo que sí, sí nos han pasado más que nada, te digo, oficios en los que allá afuera también hay uno que se suspenden las visitas, por ejemplo. Que son protocolos que se generaron a partir de la pandemia. Así es. Okay. Y ustedes, normalmente los protocolos son complicados de entender hasta para los profesionales. ¿Han hecho algún material para que ese protocolo de protección contra el COVID lo entiendan los pacientes y los familiares? Hay como pósters en los pasillos y todo eso sobre el uso de cubrebocas, cómo es correcto, lo del gel, en los baños, la forma de lavarse las manos, están elaborados por el área de enfermería de infecto. ¿Y Trabajo Social ahí no participa en ese proceso? En esa parte no. Ok. ¿Existe alguna intervención específica que solo el área de trabajo social realice en el marco de la pandemia? Que es la orientación directa a los pacientes y familiares, en cuestión educativa. Ajá. Es exclusivamente trabajo social, es su responsabilidad. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista. Vamos a tocar ahorita el punto de trabajo social y sus actualizaciones en otras áreas. Esta continuidad está presente también en el área de trabajo social, en tomar cursos, especializarse. Sí, constantemente se están haciendo cursos. De hecho, hubo un curso hace 2 años, un diplomado en actualización en trabajo social, impartido por, se me fue el nombre correcto, pero que está en Golondrinas. El centro de capacitación o algo así de la ENS. Ajá. O sea, fue por parte de la ENS, fue un diplomado que el instituto nos pagó para hacer la actualización en trabajo social.
y eso fue el último diplomado que se tomó. ¿Eso cuánto tiempo tiene? 2 años. 2 años, Sí. ok. ¿Cuál es el nivel de estudio promedio de los trabajadores sociales para ingresar aquí dentro del Instituto de Cancerología? La licenciatura. Mínimo licenciatura. Sí. Ya todo el departamento tiene licenciatura porque muchas éramos técnicas, pero pues con el tiempo fuimos actualizándonos, tienen licenciatura todos y alguna que otra tiene maestría. Son como 3 o 4. Muy bien. Actualmente hay varios colegios. ¿Has estado inscrita en alguno de ellos? Sí, en el Colegio de Trabajadores Sociales. ¿Durante cuánto tiempo estuviste? Como unos 2 años. 2 años. Uh-huh. Dentro de lo que te permite obtener como acceso a información, conocimientos, cursos, ¿en qué te especializaste ese tiempo que estuviste? Más que nada mi interés ha sido en el manejo de familia. Realmente aquí en el hospital con quien más tratamos es con los familiares que con el paciente. Entonces, mucho de nuestro trabajo nos absorbe en el área administrativa y muchas compañeras como que se enfocan más en que el problema mayor en la institución pues siempre ha sido el económico para los pacientes. El pagar tratamientos oncológicos es muy costoso, entonces muchos terminan pues, vendiendo todo lo que tienen y obviamente no pueden solventar el tratamiento finalmente y piden apoyo de la institución pues porque no pueden pagar sus estancias hospitalarias. Entonces, como ese es uno de los principales problemas que genera un desgaste económico a la institución, como que muchas de mis compañeras se enfocan en el hecho de estar insistiendo en los familiares en que tienen que pagar, tienen que pagar, tienen que pagar. Y esa parte, pues la verdad es que a mí nunca me ha convencido. Yo creo que lo que importa aquí es que conozcamos quién es esa familia, cómo es que llegó aquí, qué recursos, con qué recursos cuenta para poder hacer frente a esta enfermedad, cómo ha estado viviendo la enfermedad, y todo eso se debe documentar en las notas de trabajo social para que llegado el momento tengamos elementos para justificar si es conveniente o no que la institución le apoye, pero con fundamentos. Entonces, por lo tanto, la verdad es que en cuestión de actualización a mí me ha servido mucho la licenciatura porque poco a poco de todas las áreas, de todas las materias que estuve viendo en la licenciatura, como que tomo algo de lo que me sirve de cada área y la aplico. Trato pues de aplicarla en lo que es mi quehacer profesional, para que me sirva para orientar a esa familia, para justificar algunas actividades y en un momento dado pues hasta el apoyo de la institución hacia ellos. El INCA de casualidad hoy también ofrece cursos para ustedes. Me comentabas que uno fue directamente con la escuela, pero también los especializan en otras ramas. Sí, claro. Actualmente, debido a esto de la pandemia, existen muchos cursos en línea que el área de recursos humanos del área de capacitación nos envía por correo. Por ejemplo, en derechos humanos, ahorita que está mucho lo de violencia de género, también esa parte para que sepamos identificar entre nosotros, entre el personal, cuando hay acoso sexual o cuando hay, de hecho se ha formado un comité para denuncias de acoso sexual en donde trabajo social forma parte. Hay una compañera de Entre Semana que forma parte de ese comité. Wow. Actualmente, ¿qué pide el instituto para que pueda entrar a trabajar
una persona dentro del área de trabajo social, independiente de la licenciatura, se debe especializar en el área médica, en el área de salud? ¿Hay algo que te pida diferente a las otras ramas como familiar, laboral? Pues mira, más no sé actualmente porque no he tenido necesidad de investigar cuáles son los requisitos, que eso realmente lo maneja recursos humanos en el área de empleo, pero lo que es veo que funciona aquí. Sí debemos tener conocimientos en el área de salud, sobre todo uno va adquiriendo. Cuando yo recién ingresé aquí, el jefe del área de cirugía daba cursos de capacitación a todo el personal. De los mismos cursos que les daban a los residentes, también nos daban a trabajo social, porque era importante, pues por lo menos que conociéramos el cuerpo humano, el desarrollo, la función del cuerpo, para saber identificar también sobre los nombres de las cirugías que manejamos. Entonces, pues con la experiencia, el tiempo te va enseñando pues que tienes que entender los términos médicos, ¿no? Para que puedas entablar un diálogo con el personal. Muy bien. Estamos a punto de finalizar la entrevista. Nosotros como estudiantes te agradecemos mucho tu tiempo, también el espacio que nos permites, y vamos a ver la parte de las funciones de trabajo social en el área de salud, que como tal entiendo que se hace una investigación, la promoción, la prevención, la recuperación, rehabilitación, gestión y administración. De estas funciones, ¿cuál es la que tú actualmente es más cotidiana para ti? La orientación, la gestión, parte de administración y también investigación. O sea, podemos en esta área desarrollar algún proyecto de investigación. De hecho, tenemos varias compañeras que tienen proyectos de investigación cualitativa que están presentados ya en el comité para que sean aprobados y se puedan llevar a cabo. ¿Esos procesos es en base a la situación de la pandemia o en base a las funciones que ustedes realizan o algún tema en específico? Pues más que nada la especialidad es en cáncer, o sea, que tiene que ver, no sé si ahorita recientemente, pues tiene muy poco realmente, de marzo para acá que empezamos con todo esto de la pandemia, si alguien ha tenido interés en desarrollar una investigación de cáncer y pandemia. Digo, médicamente puede ser que sí, los médicos de infectología sobre todo, pero de mis compañeras de trabajo social, pues no lo sé. Bueno, pues te agradecemos, tanto mi compañera Ofelia como yo, tu tiempo. Gracias. Y con esto finalizamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El importante papel que tiene un trabajador social del sector salud, ya que en este campo de acción se debe tener un alto nivel de sensibilidad, humanización y sobre todo vocación, porque las personas, ya sea el paciente o los familiares, están pasando por situación de crisis, además de estar actualizándose día con día, especialmente para conocer los tecnicismos médicos y lo referente a materia de salud, conocer las nuevas enfermedades que van surgiendo, en este caso tratándose de pacientes con cáncer. Es una responsabilidad aún mayor su preparación para resolver los problemas sociales que se les presentan. Podría pensarse que solo es sentarse en un escritorio a pasar lista y a cobrar a los pacientes, que cualquier trabajador social lo haría. Esta entrevista nos muestra un amplio panorama de la realidad y que en verdad la preparación y el profesionalismo son necesarios e indispensables. Muy bien, ahora entraremos en conclusión
en nuestra visita, que fue realizada dentro del Instituto Nacional de Cancerología en el Departamento de Trabajo Social. Diariamente se dan diagnósticos a los pacientes y entre ellos viene diagnóstico previo de que pueda tener cáncer el paciente. A partir de ese momento se vive una situación de crisis. Cuando llega el paciente, trabajo social tiene que explicarle al paciente y darle referencia de todo lo que es esta enfermedad, explicarle sin tener que alterar al paciente. Entonces ahí, desde ese momento, ya trabajo social empieza a hacer su labor. Trabajo social, como lo he dicho, realiza trabajo de forma individual y también trabajo en grupo. ¿De qué forma? Se realizan reuniones con los familiares del paciente para explicar y sensibilizar la situación. Actualmente el Instituto Nacional de Cancerología, por las nuevas normas de sana distancia, no está llevando a cabo estas reuniones. También otra actividad que realiza trabajo social es el voluntariado. Se realizan diferentes campañas para la detección de cáncer. Entre la última visita que se realizó, trabajo social fue al estado de Hidalgo. Los voluntariados pueden ser de diferentes áreas. Recordemos que no tienen ningún recurso financiero que se les pueda aportar a ellos, ya que su nombre lo dice. Sería de forma voluntaria. El gobierno federal les proporciona los recursos para llegar allá, también los materiales que van a necesitar. Y ellos, en su tiempo libre, pueden ser parte de estos programas. Hasta aquí llegan mis conclusiones. Continuando con las conclusiones, quiero compartirles una más. Si bien es cierto que los conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional dentro de la escuela a veces no concuerdan con las necesidades a las cuales se enfrentan los profesionales en la realidad, por lo que manifestó la trabajadora social que entrevistamos, ella como egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, reconoce que esa institución le dio las bases para desarrollar las habilidades que requiere para desempeñarse como trabajadora social dentro del instituto. Ya mis compañeras mencionaron algunas de estas habilidades y conocimientos que están directamente relacionados con la función de la profesión de trabajo social. Sin embargo, me gustaría compartirles mi propia conclusión. Las funciones que realiza trabajo social y que forman parte de la teoría que aprendí a lo largo de la materia de salud pública se enfocan directamente en el ámbito hospitalario, que es reconocer la tríada natural que se genera en el proceso de atención de los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Cancerología. Trabajo social, según lo expresado por la entrevistada, realiza la función de mediador entre las personas que requieren los servicios del INCAN y el personal de salud, médicos, enfermeras, incluso personal administrativo. Trabajo social es clave en el proceso de comunicación. Trabajo social facilita la aclaración de los malos entendidos que se dan, facilita que se cumplan las normas establecidas de las personas que visitan a los pacientes que se encuentran en hospitalización y que muchas veces no comprenden y se les hacen absurdas estas normas. Esta función pudiera verse como algo muy sencillo, pero se requiere de conocimientos técnicos especializados como la interlocución, la asertividad, la empatía y otras habilidades más que se van desarrollando desde la formación académica como profesional de trabajo social y que con la práctica, sin duda alguna, se van puliendo. Y bueno, con esto también concluyo que trabajo social, como cualquier otra profesión, requiere de una constante capacitación y actualización en temas relacionados con su campo de acción. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, trabajo social requiere estar actualizada en todo lo que tiene que ver con las recientes investigaciones relacionadas con el cáncer, pero sin embargo también tiene que estar
capacitada y actualizada en todo lo que se va desarrollando en lo que es el campo de trabajo social. Sobre este último punto, considero importante reconocer la labor que hace la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM por su constancia en realizar y organizar eventos de actualización que no solamente pueden ser aprovechados por los estudiantes de esta escuela, sino que también pueden ser aprovechados por los profesionales que ya se encuentran en servicio. Este reconocimiento también se hace extensivo al Centro de Capacitación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social, porque de acuerdo a los datos proporcionados por la trabajadora social entrevistada, el INCAN contrata los servicios de este centro para mantener actualizado al equipo de trabajo social del instituto. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la trabajadora social María Elena Ortuño Sánchez, quien brindó al equipo Trabajando en Comunidad todas las facilidades para realizar esta entrevista de manera presencial, a pesar de encontrarnos en contingencia sanitaria por el COVID-19. También el equipo en comunidad agradece el interés que tuvo la licenciada Eugenia Castañeda, responsable de impartir la materia de salud pública, por su dedicación y esfuerzo para que los conocimientos adquiridos durante el curso respondan a las necesidades que requiere la profesión de trabajo social en el área de la salud hoy en día. Muchas gracias.